Bueno, el tema, tengo que apuntar. El tema de hoy se llama los negocios del hombre. ¿A quién le agradaría tener un negocio? ¿Cuántos anhelan tener un negocio? Sueñan, ¿no? Con tener qué sé yo, una actividad que le genere ganancia y que pues sea eso el sustento que tanto necesitamos, ¿no? Como varones, sobre todo, más aún sabiendo pues que estamos puestos como proveedores en nuestro hogar, ¿no? Pero la palabra de Dios también habla acerca de los negocios y de los negocios de nosotros dentro de nuestra vida, ¿no? Y, y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, y vamos a leer este pasaje que está, ustedes también pueden irlo siguiendo ahí. Vamos a leer la palabra de Dios, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también el que lucha como atleta no es... ¿te pasaste uno? O yo me pasé, creo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, hermanos, este pasaje vamos a poder sacar alguna enseñanza, algunos principios que creo que nos pueden ayudar a nosotros como varones particularmente, ¿no? Y bueno, queremos partir hoy día por hacer siempre un panorama general de dónde están hoy día los hombres, que debe ser una preocupación de nosotros como iglesia del Señor y como varones. No vaya a ser que seamos hallados también allí, ¿no? De hecho, de alguna manera, todos los que estamos aquí tenemos luchas con esto que vamos a ver, en qué situación nos encontramos hoy, ¿no? Y lo que podemos ver que básicamente la crisis del hombre, estoy hablando del varón, la crisis de hombría que hay es una crisis de identidad. Y la identidad tiene que ver con quiénes somos, cómo nos definimos nosotros, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una definición particular de quiénes somos. ¿Quién soy yo? Y si salimos tal vez a preguntar, ¿no? En la calle, en nuestros trabajos, en el colegio, muchos no te van a saber dar una respuesta acerca de quién eres. Y eso es un problema que agudiza la situación de los hombres en medio del mundo en el que vivimos. Y también puede ser un problema en la iglesia. Yo diría que esta es la raíz del problema real en nuestras vidas como varones. Entonces, dependiendo de la respuesta, es que nosotros vamos a encontrar el camino que debemos seguir. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de imagen, ¿no? Identidad e imagen van ligados. La identidad está asociada y la respuesta tiene que ver, como decíamos hace un rato, con quiénes somos, ¿no? Y está asociada a la imagen o a los modelos, al reflejo que nosotros estamos recibiendo para nuestras vidas, que hemos aceptado nosotros individualmente. Cada uno de nosotros ha aceptado un modelo para su vida y quieras o no, aún inconscientemente estamos viviendo de acuerdo a ese modelo. Y eso es algo de lo cual siempre nosotros debemos cuidarnos y debemos reflexionar, porque ya decíamos al principio, eso es determinante para el futuro de nuestra vida, ya no solamente para el futuro de nuestra vida, sino de todo lo que está a cargo de nuestro, o que va a estar a cargo nuestro, o todo lo que podamos lograr y conseguir. Tal vez estamos hoy día nosotros como varones, algunos de repente ya siendo esposos, gobernando una casa, un hogar. Tal vez algunos están dirigiendo algún negocio, tal vez otros están preparándose para tener una profesión que van a administrar, y todo esto va a poder dar el resultado correcto dependiendo justamente de esta identidad, de esta imagen que nosotros aceptemos, que es algo que todos traemos en nuestra vida. Entonces, vivimos de acuerdo a esa imagen. Y ahí es donde nosotros encontramos
para nuestra vida ejemplos. Las imágenes no son más que reflejos, no son más que proyecciones que nosotros vemos, a las que estamos expuestos en nuestras vidas, tanto en lo social, en lo familiar, incluso dentro de la iglesia. Entonces, hay imágenes positivas, ¿no? Y hay imágenes negativas, y nosotros podemos contemplar, ahí hay unos ejemplos de imágenes negativas, y creo que todos, hasta socialmente, es aceptado eso, ¿no? Que estamos consensuando de que esas imágenes negativas, pues no las enseñamos a nuestros hijos, no las queremos nosotros practicar, pero qué duda cabe que son parte de una realidad y que muchas veces las adoptamos nosotros en nuestras vidas. Imágenes ahí tenemos de diferentes tipos de hombres que pueden ser autoritarios, dominantes, vanidosos, sensuales, poderosos, adinerados, admirados por sus talentos, ¿no? Otros hombres con vicios, amantes de placeres. Esa es, digamos, dentro de lo negativo, pero también dentro de lo positivo tenemos, ¿no? Hombres que son serviciales, hombres generosos, responsables, hombres que aman a sus esposas, que se preocupan por sus hijos, que son educados, que son respetuosos. Entonces, estamos expuestos a estos y estamos en medio de esa lucha, nosotros por ver cuál de estos modelos, no solamente mentalmente, claro, primero mentalmente y luego lo adoptamos en nuestra vida. Entonces, lo cierto de esto es que la Biblia es clara acerca del tema de la imagen, ¿no? Y ninguna de estas imágenes es válida realmente. Dice la Biblia, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Lo otro que tenemos que tener claro es lo que dijo el Señor, ¿no? Que Él nos ha creado para vivir a su imagen, ¿no? Así fuimos creados, para vivir a la imagen de Él. Y ya para hacerlo de una manera más visible, Cristo vino y habitó entre nosotros y dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, justamente este ministerio tiene que ver con eso, con levantar a Jesucristo en la vida del hombre. ¿Cómo va a ser la vida del hombre potenciada? ¿Cómo la vida del hombre va a ser una vida efectiva, una vida buena, una vida socialmente productiva, una vida que impacte cuando Jesucristo sea levantado en su vida? Entonces ahí nosotros estamos de acuerdo. Y si Dios nos ha salvado, es para hacernos a la imagen de Cristo. Tú y yo estamos en ese proceso. En nosotros ya se inició el trabajo de Dios. En los que no conocen a Dios, no se ha iniciado el trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Entonces, partiendo de ahí, tenemos, como ustedes saben, como propósito, como objetivo central de parte de Dios, el que todo hombre debe parecerse a Jesucristo. Todo hombre debe ser como Cristo hombre, ¿no? Él habitó entre nosotros, ¿no? Y ahí, a partir de eso, pues, la frase que todos los que llevan cursos saben, central, es que hombría y semejanza a Cristo es sinónimo. Entonces, esto para nosotros debe ser algo claro, porque es determinante para nuestra vida. Y a partir de eso viene todo lo demás, ¿no? Ahora, ese es el propósito de Dios, pero ya decíamos hace un rato, vivimos en medio de una cultura que arremete para distorsionar la identidad, la imagen del hombre. O sea, si antes, en tiempos antiguos, no hace hasta menos de 100 años, ¿no? Era aceptado, era un común denominador que el hombre pues tenía ciertos roles dados por Dios, por diseño. Hoy día pues ya es cuestionable todo eso, ¿no? Y la cultura nos quiere ¿qué? Feminizar a los hombres y masculinizar a las mujeres. Y esa es la lucha que vemos hoy día, y todos los discursos políticos mayoritarios hoy en día tienen esa tendencia, y los discursos de comunicativos también. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a parar, cómo nos vamos a mantener, qué vamos a defender, si vamos a ceder o no, porque de eso va a depender el futuro de nuestra vida y todo lo que Dios nos quiere dar. Ahora, muchos están aceptando esto. La pregunta es si nosotros estamos aceptando esos modelos, si tú has aceptado, porque la presentación es muy bonita. Es un lenguaje que a veces hasta nos endulza, pero
detrás de eso, ¿qué hay? Es la pregunta, es lo que siempre nos debiéramos preguntar nosotros, ¿no? Ustedes saben que el real peligro de nosotros como hombres, como varones, es que si podemos ser engañados, podemos ser derrotados. Y eso es lo que más debemos cuidarnos. Lo más peligroso en nuestras vidas es el engaño. Y más aún todavía Santiago nos dice que es el autoengaño, que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos, dice, cuando solo nos conformamos con oír la palabra. Y entonces tenemos ese problema entre las iglesias que queremos erradicar en el nombre del Señor, que tenemos que dejar de ser oidores solamente de la palabra de Dios. No escucho ningún amén. No escucho ningún 1, 2, 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. Sí. Tenemos que afirmarnos, hermano. Ahorita en el estadio están gritando por malos. Aquí estamos hablando de principios que son verdad de parte de Dios, que son eternos, que transforman nuestras vidas. Tenemos que entre nosotros mismos afirmar la verdad de Dios cuando decimos un amén. Y tenemos que ser directos y claros y levantar nuestra voz. Porque ese es el problema, cuando solamente oímos la palabra y cuando no reaccionamos a la palabra de Dios positiva, estamos dando espacio para lo negativo. El mundo no consiente el vacío. Siempre hay algo que lo llena. Y si no lo llenamos nosotros, lo va a llenar la maldad. Y ese es el problema que tenemos. Y tenemos que tomarlo en serio. Sea la edad que tú tengas, tienes que tomarlo en serio. Estudiábamos en Valor el otro día que el joven a los 13 años, un joven judío ya llamado hombre. ¿Aquí a los cuántos? Pregunto. Tenemos un problema, ¿no? Cultural, pero ya nosotros no somos de la cultura del mundo, somos de la cultura de Dios, de la cultura cristiana, y eso tiene que cambiar. Comenzando en nosotros los padres, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Ahora, Dios nos ha creado para vivir a su imagen y eso es algo, hermano. Dios nos ha creado para vivir a su imagen y reflejar su gloria. Esto solo es posible cuando estamos en Cristo y Cristo en nosotros. No hay otra, hermano. ¿Quieres hablar de santidad? Ahí está. Eso es, Cristo en ti. No es buenas conductas, no es ser buenito, no es ser moralmente bueno, respetable. Hay una gran diferencia, como el cielo y el infierno, entre ser un hombre bueno y un hombre de Dios. Cielo e infierno, hermano. Esa es la diferencia. Entonces, si no determinamos en el nombre del Señor ser hombres de Dios, hombres de un solo Dios, de una sola fe, vamos a sucumbir. Corremos el peligro de extraviarnos. Entonces, decía el pasaje, entrando al pasaje, ¿no? Pablo a Timoteo le decía, esfuérzate en la gracia, ¿no? Qué interesante, hermano, que a veces nosotros hablamos tanto de ser hombres esforzados y valientes, ¿no? Es como un eslogan. Toda la semana ha estado sin orar, no viene ni a la iglesia, todo, y es un hombre esforzado y valiente. ¿Será? Pregunto yo. ¿O son a veces palabras solamente que decimos? Acá dice que el esfuerzo real que nosotros debemos tener es para mantenernos en Cristo. Esa es nuestra vida, hermano. Esa es la real enfoque que nosotros debemos tener, mantenernos en Cristo. El esfuerzo es para estar en la gracia, para estar en Cristo, para no separarnos de Él. Entonces tenemos que poner nuestras fuerzas, porque eso es esforzarnos, ¿no? Cuando tú tienes que empujar algo o levantar algo pesado, tienes que esforzarte, ¿no? Tienes que poner tu fuerza, tu energía, todo lo que tienes, ¿no? Todo tu ímpetu, tus ganas, tus deseos, todo lo tienes que poner para lograr y empujar y lograr ese cometido. Así tienes que serlo, pero para estar en Cristo. Porque es lo más difícil para nuestras vidas. Esforzarnos por estar en la gracia, le decía Pablo, y comenzó por ahí. Pero luego le dijo lo que nosotros tenemos como misión, justamente. Estar en la gracia, le dijo, no es para que
simplemente digas que estás en la gracia y lleves el título de ser cristiano. ¿Cuánta gente lleva el nombre de Cristo, ¿no? Y no refleja a Cristo. No permanece en Cristo, no vive para Cristo. Entonces le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, le dijo, tú tienes una misión, esa gracia en la que te vas a esforzar y que Dios te da, que es un regalo inmerecido para tu vida, tiene un propósito, tiene una misión, cúmplela. Y esa misión es enseñar a otros. Ese es hacer discípulos, lo mismo que dijo Jesús, antes de irse o no. Vayan y hagan discípulos. Esa es la comisión que tenemos todos. Todos los que dicen ser discípulos de Jesús. ¿Tú dices ser discípulo de Jesús? ¿A quién estás discipulando? Te pregunto. ¿Has puesto tu mirada en alguien? ¿O alguien de repente recién has venido, tienes disculpa, alguien te está discipulando? También podría ser la pregunta, ¿no? ¿Te estás dejando discipular? ¿Moldear? ¿Puede venir alguien y hablarte como Jesús le hablaba a sus discípulos? ¿Tú has visto cómo Jesús le hablaba a sus discípulos, no? Siempre les hablaba bonito, así. En mi Biblia no siempre lo veo así, ¿ah? No sé, de repente tú tienes otra versión, la Biblia del Mormón, de repente ahí puede ser que tengas, ¿no? Otra percepción de Jesús. ¿Te dejas que alguien te corrija? ¿Tu vida está abierta para que alguien venga, le das derecho a alguien? Porque eso es permitir ser discípulo, ¿no? Permito a otro que me discipule. Entonces, hay una misión, hermano. Esa gracia tiene que ver con la misión de enseñar a otros y le está diciendo, cúmplela. Y luego le advierte, ¿no? Pablo le advierte, le dice, vas a sufrir penalidades. O sea, va a haber un costo. ¿Tuvo costo la misión de Jesús? Pregunto. Sí. Y la de nosotros creemos que no va a tener costo, que solamente cuando puedo, cuando no choca con mis planes, cuando me sobre el tiempo, cuando no tengo que dar nada, cuando no tengo que ofrendar. ¿Y así somos hombres de Dios? Va a costar, hermano. Porque lo que Dios nos dio es gracia. Hoy día es gratis, ¿verdad? Pero no fue barato. Barato no fue costoso. El costo más alto, impagable, lo dio el Señor Jesús. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar? 3 cosas tiene por sacrificar, hermano. No lo pienses mucho. Tiempo, tesoro y talento. Ahí están las 3. No hagamos mucho. Como hombre nos gusta hablar directo, ¿no? Ahí está tu tiempo. Y ahorita ya sabemos cuál es el problema de los varones. ¿Cuál es? No tengo tiempo, dice. Que de repente tienen un día de 10 horas, ¿no? O yo tengo de 24, no sé, hermano, ¿tú cuántas horas es tu día? Porque algunos dicen, no tengo tiempo. ¿Qué pasó con el tiempo? Tienen un día más, menos, que se le ha cortado el día. Los días se le han acortado, de repente ya se les acortó a ellos ya. ¿Ah? Tesoro, hermano. Tesoro. Administradores de los bienes que pone Dios en nuestro bolsillo, en nuestra cuenta, en nuestros negocios. Y talentos, hermano, los dones que tenemos. Entonces, hay un costo por cumplir la misión. Le está advirtiendo, eso también es para nosotros. Y luego llegamos al punto del mensaje, ¿no? Que es donde le dice Pablo que nadie que milita, y ahí hay una palabra, militar, bueno, acá mi hermano Wilson ha sido soldado raso, ¿no? Soldado raso siempre ha sido, ¿cómo le llaman? A los que recién entran. Ha sido soldado, no sé si alguien más habrá sido soldado acá. Yo estuve, aunque no lo crean, tuve 2 meses estuve, no enrolado, pero sí estaba yendo, todos los días iba a la escuela técnica del ejército, era una formación, iba a postular a oficial de aduanas y nos mandaban allá, estaba muchacho en ese tiempo, pues, ¿no? Todos los días a hacer diversas cosas. Y es toda una disciplina, pues, ¿no? Militar significa que eres parte de una tropa, de un escuadrón, ¿no? De un ejército.
Y dice que cuando tú militas es porque te has enrolado, te has adscrito a un ejército, o sea, en medio de una guerra. Y esa es la palabra que Pablo está usando aquí. Dice, ninguno que se ha enrolado. ¿Tú te has enrolado? A ver, levanten la mano los que se han enrolado. ¿Se han enrolado o todavía están de repente, hay que hacer la leva de repente, ¿ah? Hay que hacer la leva por ahí, ¿ah? Vamos a pedir documentos, ¿ya? A ver, y hacemos la leva y le cortamos el pelo. Bueno, algunos ya están por ese lado han adelantado. Pero aquí habla de que si tú te has enrolado, si tú dices que eres del Señor, que perteneces al ejército, dice, y habla de los negocios de la vida. Y los negocios de la vida, yo pregunto, ¿son buenos o malos? Pregunto, los negocios de la vida, cuando habla aquí, vamos a hablar de qué cosa es un negocio. Yo sé que ustedes tienen idea de qué es un negocio, pero los negocios de la vida, ¿son buenos o malos? Yo diría que son normales, ¿no? Todo el mundo en la vida, vamos a ver, la vida es un negocio, vamos a ver que es un negocio, es un intercambio. Pero aquí no habla del problema de los negocios, sino de que nos enredamos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enredamos? Cuando mi hermano Wilson va los domingos con la pelota y no la suelta y se enreda, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se cae, sí o no? ¿Se tropieza? Perjudica al equipo porque ya no mete gol ya. Igual tiene que pagar la hora y todo lo demás, pero ya malogra la situación. Iguales, ¿no? Cuando nos enredamos nosotros, hermanos, en los negocios de la vida, ya no estamos demostrando que estamos enrolados, que estamos en la milicia. Y la milicia, hermanos, aquí habla de una palabra que implica disciplina. ¿Qué le falta hoy a la iglesia del Señor, en mi opinión? Disciplina. ¿Saben qué? Todo es si puedo, si tengo tiempo. A ver, Malaquías decía, ¿no? A ver, anda, dile eso a tu jefe, a tu príncipe. Dile, pues, a ver si te va a aceptar. Dile a tu jefe, a ver, que decía, a ver si puedo. Dile. Tenemos ese problema, hermano. Tenemos ese problema y hay que aceptarlo y tenemos que arrepentirnos de eso, delante de Dios. ¿Somos o no somos hombres de Dios? Es la pregunta. ¿Somos o no? ¿O solamente estamos escuchando? Entonces, ya no agradamos porque tenemos que agradar a Dios. Nuestra vida sirve para agradar a Dios. Entonces, vamos a hablar de los negocios un poquito, pero fíjense, el Señor dice, y Él menciona ahí que somos parte de su ejército, pero Él también, más adelante en el versículo 9, dice que hay un fundamento, hermano, que nosotros debemos considerar, y que es firme, y que viene de parte de Dios, y dice que tiene su sello, o sea, el sello en la Biblia habla de autoridad real, de que nadie podía, cuando hay un sello significa que nadie lo puede cambiar, o sea, eso viene de parte de Dios, hay una base, y son dos cosas que menciona ahí. Primero, que el Señor conoce quiénes son de Él. ¿Qué es mejor decir? ¿Yo conozco al Señor o el Señor me conoce? ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene más valor? Pregunto yo. ¿Cuántos dicen que conocen al Señor? Y el Señor dice que algún día dirá, nunca los conocí, ¿no? ¿Quién eres? Pero dice, por eso dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos. Y ella está hablando justamente de los que militan, de los que están en sus negocios, como a ver adelante. Y dos cosas dice, y lo segundo que dice, apártese de iniquidad. El que dice que es cristiano, apártese. O sea, esa es la base de nuestra pertenencia, ¿no? Y comenzando por ahí, hay 4 principios básicos para la vida. Esto los enseñamos en los cursos de hombre. Yo quiero hacerle un resumen porque tiene que ver con lo que estamos hablando, hermano. ¿Ya? Hay 3 que son, y esto es progresivo. Hermano, tú tienes que dominar esto. Si quieres tener éxito en tu vida, tú tienes que dominar, entender esto y vivir por esto. Estos son principios de Dios. Lo primero es que la comunicación es la base de la vida. Tú tienes que aprender a comunicarte, hermano. Comunicarte no es hablar, es mucho más que eso. Los que han llevado comunicación, sexo y dinero saben que hay más transmisión espiritual a veces que verbal, que hay más comunicación de espíritu a espíritu que de palabra a palabra.
Y tenemos que aprender mucho ¿a qué? A escuchar, que es lo que no sabemos muchas veces como varones. Entonces la comunicación es la base porque es donde nosotros derribamos los malentendidos. Y los malentendidos son la herramienta del diablo. Cuando también nosotros no permitimos que cese la comunicación, porque cuando cesa la comunicación, ¿qué viene? ¿Qué viene? La anormalidad. ¿Qué pasa con los maestros? Cuando cesa la comunicación viene la normalidad. Y si esta continúa, ¿qué viene? ¿Cuál es el fin? La muerte de la relación. Entonces nosotros tenemos que aprender a comunicarnos, hermano. Y eso para todo, ¿no? ¿Cuándo el hombre quiere comunicarse? Cuando quiere conquistar a la chica. Ay, sí, ¿no? Que se vuelve un florero, pero bravo. Cuando quiere conseguir un trabajo, vender algo ahí, ¿no? Pero hermano, la comunicación es básica en la vida con todo, comenzando con Dios. Luego, la comunicación está principalmente dada ¿para qué? Para lograr acuerdos. El acuerdo es el poder de la vida. Si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo, dijo el Señor, yo estaré ahí con usted, yo lo haré en el cielo, ¿no? Entonces, el acuerdo es el poder de la vida. Y lo tercero, el intercambio es el proceso de la vida. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué cosa es el intercambio? Pero nosotros, hermanos, estamos en un proceso. La vida es un proceso donde vamos viviéndolo por niveles, en etapas. Y en todas las etapas vamos intercambiando. Y ahí depende de cómo intercambiamos, es que somos buenos o malos administradores. Pero en todo esto, el equilibrio es la clave. En todo. En todo lo que estamos hablando, el equilibrio es la clave. Ahora, el equilibrio significa balance, ¿no? Medida adecuada, te da estabilidad, te da precisión. Por el contrario, a los que están en el manicomio, ¿cómo se le dice? Desequilibrados, ¿no? Que son inestables, inconstantes. Tú para comunicar, hasta en tu comunicación tienes que ser prudente, tienes que encontrar un equilibrio. Cuando tú haces acuerdos también tienes que tener sabiduría y tienes que tener equilibrio. Cuando tú intercambias, negocias en la vida, tienes que tener equilibrio y para eso tienes que conocer los principios de Dios. Entonces, el apóstol Pablo hablaba de negocios, ¿no? Enredarnos en negocios. ¿Sabes lo que es un negocio? El negocio es un intercambio de bienes o servicios. Tú tienes bienes o tienes servicios. A veces tu servicio es lo que tú haces, ¿no? Tu trabajo. Un bien es que voy a vender celulares. Quiero intercambiarlo con alguien. Te doy el celular o te doy mi trabajo, un servicio, ¿verdad? Te lo doy. Pero ¿para qué? ¿Te lo doy gratis? No. ¿Para qué te lo doy? Para ganar, pues no. Tú me das algo a cambio de eso. Entonces, el negocio es eso. Es un intercambio de bienes o servicios para ganar algo. Este es el proceso de la vida. En la vida andamos así, intercambiando. Y ya hablando no solamente a nivel económico, sino en general. Andamos intercambiando. Le damos a Dios nuestra vida y Él nos da el Espíritu Santo. Le rendimos a Dios nuestra voluntad y Él nos llena de poder. Y así, ¿no? Le damos a nuestra esposa nuestra devoción y ella nos da su sumisión. Así en la vida vamos avanzando. Entonces, todo en la vida es un intercambio, ese es el proceso de la vida. Entonces, tenemos que entender eso. La pregunta es, ¿en qué negocios estamos? El Señor Jesús, desde 12 años, dijo, yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿En qué negocios andamos nosotros? Es la pregunta. Pablo dice que nos enredamos y ese es el problema. Hermano, de repente nuestra vida no está avanzando porque estamos enredados. Y todos corremos ese peligro, hermano. Aquí nadie se exonera de eso, ¿no? Yo mismo, ¿no? Y nosotros a lo largo del camino de nuestra vida siempre tenemos que buscar cómo negociar mejor. Porque en la medida que negociemos mejor, vamos a obtener mejores ganancias. Entonces vamos aprendiendo en el camino acerca de eso. Entonces, en la parábola, por ejemplo, de los talentos, era un negocio, era un intercambio, ¿verdad? ¿Verdad? Era un intercambio, lo que hicieron ellos para poder ganar y darle mayor rendimiento a lo que el Señor les había dado. Así de igual manera nosotros hemos recibido algo y te lo intercambiamos para poder ganar más, pero el Señor no nos exonera ni nos excusa cuando no ganamos nada, cuando no hacemos nada.
tenemos que aprender a negociar y ese es el proceso de la vida. Ahora depende también de cómo hacemos y dónde estamos negociando, ¿no? Jesús estaba en los negocios de su Padre, dice Lucas 2:49. Entonces, hermanos, hay que entender eso, ¿no? Que nosotros, decía Pablo, tenemos una misión. Y para los que hemos recibido ese encargo de Dios, ¿no? Dice Lucas, hablando justamente de esta responsabilidad que Dios da, ¿no? Dice que un siervo fiel es responsable justamente de dirigir y alimentar a otros, ¿no? Los hombres fieles saben que deben ser siervos fieles y están preparados con conocimiento y aplicación. Eso es algo también, hermanos, que debemos insertar a nuestras vidas. Necesitamos prepararnos todo el tiempo. No hay etapa en nuestra vida donde podemos darnos el lujo de dejar de prepararnos. Y lo cumplimos, dice, enseñando y dirigiendo a otros. Miren, esto es lo mismo, ¿no? Lo que Dios espera y a quien Dios llama un siervo fiel. Para Dios solamente hay dos tipos de siervos nada más. El siervo fiel y el siervo negligente, ¿no? Que dice que sabiendo lo que su amo quiere, no se prepara ni cumple sus instrucciones. Ese también va a tener su recompensa, pero negativa. Sabe, pero no se prepara ni cumple. Va a dar cuenta. Entonces, el Señor Jesús hace una división justamente, ¿no? Entre estos dos tipos de siervos, ¿no? Dice, yo vine a causar división. Y Él viene a poder poner las cosas en orden. En el reino de Dios, hermanos, a veces la iglesia sufre porque los hombres de Dios no estamos donde deberíamos estar. Pero en el reino de Dios, delante del Señor, ¿no? En el gobierno de su iglesia, en nuestra responsabilidad delante de Dios, en la iglesia donde Dios nos ha plantado, siempre hay consecuencias, hermano. Siempre. Que Dios es paciente no significa que Dios tolere, ¿no? Hay una cosa muy distinta, ¿no? Dice que Dios es paciente esperando que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no? Pero no es tolerante con el pecado, y menos sabiendo lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, para nosotros como hombres de la iglesia, servir no es una opción, ¿no? Debemos tomarlo como algo que realmente es importante. Ahora, en el 21, hermano, ya para terminar, ¿no? Está en nosotros escoger el negocio, ¿no? Dice en el 21, le decía a Pablo, si alguno se limpia estas cosas, ¿no? ¿De qué? De enredarnos justamente, de esos enriedos, de no prepararnos, de ser a veces mezquinos con nuestro tiempo, ¿no? Y tantas cosas. Dice que podemos ser instrumentos de honra, ¿no? Debemos aspirar todos ser instrumentos de honra para Dios, para honrar a Dios. Todos debemos aspirar a eso. Nadie tiene aquí por qué excusarse ni exonerarse de eso, ¿no? Pero también le dice Pablo ahí en el 22, no solamente le dice, límpiate de esto para que seas instrumento de honra, sino también le dice, huye, ¿no? De las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y eso tiene que ver justamente con esta reunión que estamos haciendo, ¿no? Si tú quieres, no solamente se trata de que tú pelees solo, sino que te juntes con aquellos que siguen lo mismo que tú estás haciendo. No podemos hacerlo solos. Nadie puede hacerlo solo. Esto que Dios nos manda hacer. Dice, hay que hacerlo con los que de corazón limpio invocan al Señor, ¿no? El Salmo 101, 6, 7 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Esto significa básicamente buscar amigos santos. Tenemos que ser los mejores amigos, cuidarnos unos a otros, edificar nuestras vidas y unos a otros poder edificarnos
ayudarnos, ministrarnos para poder cumplir lo que Dios nos está llamando a hacer porque le amamos. Que ese sea nuestro deseo, hermanos. En este tiempo, en esta noche, podamos renovarnos. Ahora que vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Hermanos, y yo sé, ¿no?, que todos estamos aquí porque tenemos ese anhelo. Porque yo sé que si tú no tuvieras ese anhelo, ni siquiera estuvieras aquí, ¿no? Tenemos ese anhelo. Pero tenemos que retomar tal vez algunas cosas que hemos dejado, algunas cosas que no estamos, que ya las hemos tomado a veces por costumbre nada más, ¿no? Que Dios avive el fuego, el don del fuego por puesto en nuestro espíritu también.